Hola, hola, ¿qué tal mi gente bonita de Tuxtepec? Pues bueno, ya estamos aquí un lunes más en su programa de radio de la mano con la Hispano y pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes este lunes pues aquí no en este programa. Igual recordarles a todas las personitas que estamos aquí en Radio Afrojarocha 91.5 FM. Y pues bueno, me presento para los que no me conocen y para los que están pues viendo esta programación. Mi nombre es Rebeca Vega Manuel, soy estudiante de la licenciatura en Psicología, actualmente pues cursando el octavo cuatrimestre, ya nada de pasar al último cuatri, pero Un pues cuatri bueno, más y ya. así es. Pero bueno, el día de hoy no estoy sola, como pueden ver, aquí está mi compañero de este bello programa, que pues se va a presentar a continuación. Gracias, Rebe. Bueno, pues mi nombre, para los que no me conocen, es Oscar David Arriola Amos, de la licenciatura igual en Psicología, solo un año más abajo. No, yo estoy en quinto, a punto de pasar a sexto. Dios, qué rápido se va el tiempo. Bastante, o sea, pestañas, y ya te diste cuenta que ya, dos cuatristes. Ya se fue. La carrera ya se está terminando realmente. Claro. Pero pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante, pues siento yo importante también, que debe ser de uso, ¿no? De conciencia, más que nada para todas las personitas que nos están viendo, que nos están escuchando. Y pues bueno, el tema del día de hoy, pues lo hemos titulado Un mundo en cada página, conmemorando principalmente el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que es el día 23 de abril. Entonces, pues principalmente lo hacemos para eso, ¿no? Para generar conciencia y también como aprender, ¿no? Tener este conocimiento de este día, ¿no? Precisamente. Exacto. Y pues bueno, para iniciar un poquito con la historia, ¿no? De por qué se origina o qué organización es la que autoriza que este día sea el específico, ¿no? Para pues celebrar este día del libro y el del derecho del autor, fue la UNESCO en 1995. Esto debido a razones, por ejemplo, de que tuvimos a 3 grandes autores, 2 muy conocidos que murieron o fallecieron pues en esa fecha específicamente, que fue William Shakespeare y Miguel de Cervantes, ¿no? Que pues ya sabemos sus novelas más conocidas, que pues en el caso de William Shakespeare pues Romeo y Julieta, y en el de Miguel de Cervantes el de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Don Quijote. Exactamente, ¿no? Grandes clásicos de la literatura. Entonces principalmente se conmemora, ¿no? en esta fecha por estos 2 grandes autores de pues libros bastante conocidos, que no sé si tú recuerdas o si en la escuela te dejaron leer, no sé, de alguna tarea o algo. Sí, claro, yo recuerdo las primeras páginas que leía, las leía pues un poco ignorando un poquito sí. qué onda con los cuentos, con las historias que estaba leyendo. Justamente antes de empezar el programa estábamos hablando un poquito de los libros que habíamos leído. Así es. Y nada, es impresionante cómo es que uno se va adentrando en este ámbito o en este hábito de leer, pues, ¿no? Y que no es sencillo a veces. No es sencillo, a mí me costó trabajo. Sí, la verdad es que sí, a pesar de que, ponle tú que, no sé, a lo mejor de chiquitos como que se busca, ¿no? Inculcar este hábito de la lectura, creo que es un poco complejo, ¿no? Porque vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo a nivel cognitivo, pues es tratar de comprender, ¿no? Y entender qué estás leyendo, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues de pequeño nuestro razonamiento es a lo mejor un poco limitado, ¿no? Y no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que estamos leyendo, ¿no? Y fíjate que precisamente también un punto muy importante a recalcar de este día es que, por ejemplo, esta tradición empezó en Mallorca y en Barcelona. Justamente coincidía ahí con una celebración que ellos tienen, que es San Jordi, que, bueno, cuenta la leyenda, ¿no? De allá, que ellos, había una vez una princesa que estaba, pues, encerrada en una torre y que, pues, estaba custodiada, ¿no? Por un dragón. Justamente, ya saben de dónde lo sacaron la idea. Y justamente, pues, llega este caballero, San Jordi, que, pues, logra matar al dragón, ¿no? Y cuando muere el dragón, de la sangre brota precisamente una rosa. Entonces, se hizo tradición que pues se le regalara, a lo mejor sí a una pareja o una amistad, pues una rosa, porque la rosa representa prácticamente el amor. Entonces cada 23 de abril actualmente se tiene esta tradición de que se regala una rosa, pero también se ha sumado la idea de que se le regale un libro a una persona, no sé, a una persona especial, a un amigo, a tu pareja, o a quien tú quieras, ¿no? Inclusive también regalártelo a ti, ¿no? ¿Por qué no? Y el libro representa esta parte cultural. ¿Por qué? Porque conmemora precisamente a autores como Shakespeare y Miguel de Cervantes, ¿no? Entonces ahí también tenemos una historia, una bella tradición que se queda. Entonces,
para que pues igual si tiene una persona especial ahí en su vida o un amigo, lo que ustedes consideren importante, pues estar al pendiente. Si saben que les gusta leer, pues regalarle una rosa y un libro, ahí se los encargo. Entonces, ahí para que me lo regalen, por favor. Para que me lo regalen, por favor. Sin presiones, no es indirecta, pero bueno. Es muy directa. Entonces, pues les digo, eso, pues el origen prácticamente de esta tradición, que luego yo veo mucho en redes sociales también, de que se regala, pues te digo, un libro y una rosa, entonces para que ahí lo tengan, pues ya sabido, ¿no? De dónde viene esta tradición. Sí, claro, y también es importante recalcar un poquito la importancia no nada más de los libros y de sus autores, ¿no? Sino el derecho que tienen ellos de reclamar el mérito, pues, ¿no? Justamente. Porque muchas veces nosotros agarramos los libros y culturalmente aquí en México somos un país muy, muy flojo para leer, ¿no? Entonces la mayoría de los niños, yo me pongo en la edad de mi hermanita tiene 7 años y ella lee con fluidez. Yo a su edad empezaba a leer, por ejemplo, aquí dice afrojarocha, ¿no? Afrojarocha, ¿no? Y empezabas a deletrear cuando ella ya le empieza a leer. Entonces es una cuestión de hábito, no tanto de capacidades, porque todos tenemos la capacidad, pero sí de un hábito. Y sobre todo reconocer a quienes han escrito estos libros, pues, ¿no? ¿Qué es un derecho de autor? Aquí el derecho de autor es un conjunto de normas que protegen las obras creadas por una persona, ya sean libros, música, películas, ¿no? Y esto significa que nadie puede copiar sin antes haber pagado pues las licencias para poder reproducir ya sea libro, película o música, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas intelectuales, en este caso de los libros, pues viven de eso, ¿no? Exacto. O sea, es su trabajo, ¿no? Es su trabajo, inclusive vemos que a lo largo de la historia, culturalmente hablando, se ha despreciado a muchos artistas que dicen que tuvieron fama después de que murieron, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso de los pintores como Van Gogh, que básicamente se moría de hambre y se cortó la oreja, cuenta la leyenda, por dinero, pues, ¿no? Para poder seguir en su arte, pues, ¿no? Solventar su... Y entonces vemos que básicamente todos que escriben los libros, o una de dos, o tienen los recursos para poder hacerlo, o están bien locos porque quieren poner su pensamiento en letras, pues, ¿no? Exacto. Y fíjate que ahorita un punto muy, muy importante que acabas de mencionar, ¿no? Esto de plasmar el conocimiento, y creo que los libros precisamente son este puente de conocimiento y cultura, ¿no? Porque creo que a través de ellos podemos conocer lugares, las culturas, ¿no? De otros lugares, ¿no? Otras zonas, y es impresionante, ¿no? El ver cómo a lo mejor un autor de, no sé, ¿qué te gusta? De otro continente, podamos nosotros obtener, ¿no? ese conocimiento de allá. Sí, de hecho, hablando de eso, recuerdo mucho de los libros que cuando yo estudié en filosofía nos adentraban un poquito en la historia de la filosofía, ¿no? Y cómo el pensamiento occidental, hay que distinguir, para los que no saben, oriental y occidental vienen siendo, por ejemplo, de la parte de oriental es todo lo que es Medio Oriente, Rusia, China, Japón, todo eso es la parte oriental y tienen una escuela de pensamiento propia. Igual parte de África es parte de este pensamiento. Y el pensamiento occidental viene con la fundación de Grecia, ¿no? Con Grecia los filósofos empezaron a escribir sus pensamientos, empezaron a hacer democracia, política, hablar de ética, hablar del hombre, hablar de las preguntas básicas que nos hacemos en nuestra existencia, ¿no? Lo que es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? O sea, cuando tienes 5 años preguntas, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es? Son preguntas básicas, ¿no? Y entonces ellos empezaron a obtener ese conocimiento, ¿no? Empezaron a cambiar, a dejar de decir, es porque el dios Zeus está enojado y está aventando rayos y por eso es que están cayendo rayos, ¿no? O sea, dejas de lado esa mentalidad y empiezas a pensar, ¿por qué? ¿No? Y entonces el conocimiento se va afianzando y vas dejando un legado, ya sea en escritos, ya sea por cuestión oral, claro, ¿no? Y entonces ese conocimiento, claro, se queda más cuando son escritos, ¿no? Y entonces las historias están bien rebuscadas, bien raras, porque por ejemplo, lo que se sabe de estos filósofos se tiende mucho más atrás, donde la época de las conquistas, la época de donde se empieza
a robar, en este caso, la cultura, por ejemplo, por medio de las guerras, ¿no? Las civilizaciones que iban emergiendo iban comiéndose a las otras, ¿no? Por ejemplo, había un pueblo, no me acuerdo cuál, que fue el que invadió, en este caso, a Grecia. Creo que fue Roma, porque se copiaron hasta sus dioses, ¿no? Sí, lo que te iba a decir. Y entonces ellos se apropiaron mucho de la cultura que tenían y mucho de la literatura y la fueron haciendo propia. Entonces, cómo a base de la información que vamos plasmando, en este caso eran papiros, ahorita ya se hacen libros de esos pensadores, va llegando hasta la época donde nosotros nos llegó gracias a todos estos pensadores y frailes y que llegaron con la conquista y todo ese rollo, y a todas las personas que viajan del otro lado del mundo, en este caso Europa, para llegar hasta acá con su información, y en este caso también nosotros tenemos nuestra propia, no, es un relajo ahí. Sí, está justamente, muy chido. La verdad, y creo que sí, justamente, porque creo que pues cada país, cada cultura, cada ciudad tiene su propia historia, y creo que esa historia muchas veces se ve plasmada por pensadores e investigadores, científicos, etcétera, que pues han dejado, ¿no?, esta semillita y han dejado pues bases, ¿no? Porque creo que mucha de esta información pues es base para pues seguir investigando más, seguir cuestionando, seguir buscando, ¿no? A lo mejor respuestas más sólidas, más concretas, más pues científicas, a lo mejor digo yo, ¿no? Sí, claro. Entonces pues vemos que han sido también pues fuente, ¿no? de crecimiento para cada uno de nosotros. Conocimiento, pues. Y de conocimiento también, justamente. Sí, entonces aquí recaemos entonces en la importancia de la lectura, ¿no? Así es. Leer no solo es un hobby, sino que tiene beneficios tanto cognitivos, que es lo que veníamos diciendo, de conocer, mejorar la memoria, aumentar la concentración, enriquecer nuestro vocabulario, pero independientemente de manera personal adquirimos conocimientos de personas que ya vivieron eso y que no necesitamos hacerlo nosotros, ¿no? Justamente, sí, también por ejemplo esta parte en la que, como tú dices, ¿no?, la lectura también fortalece la cuestión de la atención y la concentración, ¿no?, en algo, porque creo que muchas veces, a lo mejor actualmente el hecho de prestar atención a algo ya es, o sea, muy poco, la atención se nos dispersa a veces, entonces creo que también ayuda mucho al nivel de concentración, de la memoria, como dices tú, ampliar también un poco el léxico, porque creo que hay bastantes libros donde a veces hay palabras que tú te quedas así como de que qué significa, ¿no? O te quedas así como de que ¿qué ¿sabes? Yo tengo una anécdota que cuando estudiaba filosofía, mi maestro decía que ellos fueron, era una escuela religiosa, ¿no? Entonces ellos los mandaron de misiones en Semana Santa. Y su amigo que estaba con él estudiaba diccionario. ¿Qué quiere decir eso? Estudiaba palabras que casi nadie usa, pues, ¿no? Y entonces cuando lo invitaron a una casa, el cuate empezó a decir, no, pues muchas gracias por la comida, fue una comida muy frugal, pero, o sea, les habían dado mucha comida, ¿no? Sí. Y él dijo, fue una comida muy frugal, las personas que estaban ahí no entendieron nada, pero cuando mi maestro empezó a ver el significado de frugal, frugal significa muy pobre, muy escaso, muy... Ay, Dios mío. Pero frugal suena así como que como mucho, abundante, ¿no? Sí. Y le dijo todo pero la gente no lo entendió. No lo bueno. Exactamente, ¿no? Y como ese tipo de situaciones siento que muchas veces se presentan en varios libros, ¿no? A lo mejor de la cuestión de los clásicos, ponle tú, ¿no? Que eran pues narrados de época, o sea, de allá por... Sí, en otras épocas. Exactamente, ¿no? De que Edad Media, Edad Moderna, no sé, toda esta situación, donde pues sí usaban a veces palabras muy técnicas o muy poco convencionales o conocidas. Para nuestro tiempo, exacto, ellos sí lo ocupaban, ¿no? Exacto, para nuestro tiempo, ¿no? Entonces es buscar, o sea, regresarte a buscarnos el significado de esas palabras, y creo que también ahí como que aprendes, ¿no? Y te agarras como que nuevas palabritas a lo mejor para igual, como buscar sinónimos, ¿no? De palabras que ya conoces, ¿no? Sí, usualmente, ¿no? Entonces sí vemos cómo realmente, pues en varios niveles o en varias áreas, la lectura nos ayuda, ¿no? Es de gran... pues ayuda tanto como para fortalecer conocimiento, como ya veníamos diciendo, pero también como una fuente de diversión. Yo lo veo de entretenimiento, también, ¿no? Exactamente. Sí, estimula la imaginación. Exactamente, ¿no? Sí, porque no es lo mismo, o sea, por ejemplo, en las películas, ¿no? Ahorita les vamos a enseñar ciertos libros, ¿no? Aquí tenemos un relajo aquí, ¿no? Ciertos libros y los vamos a comentar. Pero, por ejemplo, no es lo mismo... Ya voy a enseñar primero. Dale. No es lo mismo ver las películas de Harry Potter
que leer el libro de Harry Potter. Es una lectura muy sencilla, pero tiene un montón de detalles que en la película es imposible de poner porque cuántas horas serían, ¿no? Sí. O sea, es muy difícil, pues, ¿no? Justo. Y por ejemplo, tú lees la misma palabra y para ti tú te lo imaginas totalmente diferente a como yo me lo voy a imaginar, a como el lector lo va a imaginar, a como el director de la película lo va a imaginar. Sí, ¿no? Justo. Siento que pues va mucho la interpretación, ¿no? De cada quien, la percepción, claramente, ¿no? Y eso está muy chido. Sí, la verdad, porque qué aburrido sería si todos imagináramos de la misma forma. Lo mismo, no, exacto, qué hueva. Pues la verdad no tendría sentido, ¿no? Mejor que alguien lo lea y ya no lo cuenta todo y pues ya, ¿no? Pero sí te digo, entonces hay una pues gran variedad de beneficios que podemos obtener pues de la lectura, ¿no? De este hábito que se va haciendo, como dices tú, ¿no? Y que pues es poco a poco porque pues al inicio sí va a costar pues a veces bastante, porque pues no sé, a lo mejor la escritura del autor o de la autora pues puede ser a lo mejor a veces muy compleja o muy sencilla de leer, todo va a depender, ¿no? También del género, de los géneros del género o de qué tanto estés familiarizado con ciertas palabras, o sea, porque el sentido más bien es entender las palabras, ¿no? Justo. Si no entiendo la palabra, voy y la busco. Qué flojera nos da con los que vamos empezando, bueno, los que van empezando en este caso. Porque dices tú, es que no lo entiendo, pero yo quiero seguir leyendo. No, pues no, tienes que entender. Exacto, sí, porque a veces como que decimos, no, pues no lo voy a buscar, pero más adelante, no sé, esa palabra tiene importancia o relevancia más adelante y es como que tú ya te perdiste, pues. Tú ya te perdiste porque no haber investigado, ¿no? Investiga, exacto. O sea, tienes dudas, sácate la duda. Exacto, no te quedes con la duda, por favor. Sí. Entonces, pues vemos, ¿no? Que sí requiere, pues, de dedicación también en esta parte, ¿no? Pero bueno, y ya para ir cerrando nuestro primer bloque, queremos hacerles una preguntita ahí, para que la vayan pensando o la vayan meditando, ¿cuál fue la primera lectura con la que pues ustedes iniciaron o esa lectura que los marcó? O sea, que digan, no sé, pues yo con este libro empecé y fue como que el partaguas y decir de aquí para adelante, ¿no? Seguí, continué leyendo, o a lo mejor, ¿no? A veces no es la primera lectura, ¿no? Porque a veces la primera lectura como que la leíste a fuerzas, pero ¿cuál fue la lectura que, en este caso, si eres lector o que te gusta leer, cuál fue la lectura que dijeras tú, es un partaguas, de aquí para adelante me empezó a gustar la lectura, ¿no? Exactamente. Recomiéndola, escríbela ahí. Exacto, y pues mientras ustedes piensan ahí qué lectura fue, nosotros vamos a ir a un breve corte y ahorita regresamos con más de su programa de radio. De la mano con Hispano Radio. Así Bye. es. Hola, ya estamos aquí de regreso en su programa De la mano con Hispano Radio. Antes vamos a mandar unos saluditos a nuestros amigos de Afro Jarocha, de 91.5 de FM todos los lunes a las 12 del mediodía y los miércoles y viernes en las repeticiones, también para recordarles que estamos también en YouTube, De la mano con Hispano Radio, para que sigan nuestros programas. Si algún programa les gustó, ahí va a estar seguramente. Así ¿no? es. Entonces, veníamos hablando ahorita con Rebe sobre la importancia de la lectura, ¿no? Los beneficios que tenía y cómo es que te ayuda a educarte, te ayuda a tener un pensamiento diferente. Y otro de los que nos faltó un poquito mencionar antes de terminar el último bloque es un poquito los beneficios emocionales, ¿no? ¿Cuáles son estos beneficios emocionales? ¿No? Los beneficios emocionales tienden a desarrollar más empatía, reducir el estrés y ayuda a entender las emociones, ¿no? Por ejemplo, hay libros que dependiendo del contexto o la manera en la que se están escribiendo, se están narrando, como que tú conectas emocionalmente con ellos y tú dices, yo viví esto, yo hice esto, ¿no? Y fíjate que es, o sea, hasta cierto punto como... voy a decir como mágico, porque es como buscar a lo mejor esa comprensión en un personaje, en una historia, en un contexto, en una situación similar, ¿no? A la que, como tú dices, no, a lo mejor yo pasé por eso y qué sorpresa que a lo mejor en el libro que estoy leyendo, pues se encuentra una situación similar y es como, o sea, una persona también lo vivió, a lo mejor salió de eso y es como, no sé, buscar o coincidir como con esas emociones, ¿no? Y eso realmente es sorprendente y también como que, como dices, no mencionar esta parte de la empatía que a veces, no sé, sientes por el personaje, o sea, realmente llegas a conectar tanto que es como que lo que pasa, lo que vive la persona en el libro o lo que sucede en la historia se relata, es como que te quedas asombrado, o sea, realmente bastante emocional. Emocional, sí, por ejemplo, que tu personaje favorito es cierto personaje y lo matan y dices tú, no puede ser, ¿por qué lo mató?
Ay, lo quieres aventar, ¿no? Sí. Yo... Pero no lo hagan, no. O luego que se enojan dices, ¿y por qué hiciste eso, no? Sí. O sea, te enganchas, pues, sí, ¿no? Y eso es lo bonito, pues. Justo, y vives muchas emociones, o sea, realmente muchas emociones. O sea, pasas a lo mejor a estar riendo, a estar molesto, no sé, sí, con claro, algo, una acción, ¿no?, que haya pasado en el libro. Sí. Y es como que, por ejemplo, generalmente se dice, no, yo leo para relajarme, y realmente cuando lees... que te vas a relajar, o sea, ¿no? Pasa de todo, menos a veces que te relajes completamente, pero, o sea, vives muchas emociones y muchas experiencias, ¿no? O sea, sí, creo que, como veníamos diciendo, ¿no?, el nombre del tema del día de hoy, pues un mundo en cada página, ¿no? Entonces, un mundo en cada página, no, exacto. Pues no queda mejor lema que ese, ¿no? Entonces, para pues representar lo que es dentro de los beneficios a nivel pues emocional, ¿no? Como decíamos. Y a nivel social también formar tu pensamiento crítico, que yo siento que es de lo que más carece la sociedad, sí, en general en el mundo entero hoy en día, la verdad, ¿no? No nada más los mexicanos, pues, ¿no? Sino en general. Pensamiento crítico, ¿qué es eso? Es decir, lo que yo estoy leyendo no es palabra de Dios, no es literal, ni la palabra de Dios se toma literal, ¿no? Pero bueno, no es literal lo que estoy leyendo. Un pensador, un filósofo que se llama Schopenhauer, él hablaba un poquito de cómo poder comprender un libro. No porque leas libros eres una persona inteligente, una persona que sabe, no. Eres una persona que tiene mucha información. Lo que tienes que hacer cuando lees un libro, esta es una recomendación súper válida, un libro es como meterte en un mundo, en el mundo del autor, en este autor, ¿no? Entonces, este autor te va a mostrar su pensamiento, lo que quiso plasmar, y entonces tú tienes que criticar el libro, no criticar, decir, le faltó esto, no, porque no somos escritores, no somos críticos de lectura, no. Así es. Tenemos que agarrar lo que conecta con nosotros, lo que nos hace ver, el mensaje que nos quiere decir este autor, situarnos en el espacio-tiempo de él, de ella, uh-huh, ¿no? Ver cómo se vivía en ese entonces, porque no sé, estoy hablando este libro, ¿no? Orgullo y Prejuicio, uh-huh, ¿no? Hablan de los lords, hablan de lo que iban sintiendo, lo que iban experimentando y lo que iban mostrando, ¿no? Justo. Entonces, una vez haciendo eso, tú dices, ok, en su contexto estuvo bien, en su contexto estuvo mal, en su contexto, y si lo criticas desde mi contexto, pues no, pues todo está mal, ¿no? Pero si lo criticas desde el contexto de la obra, lo haces bien, pues, exacto, ¿no? ¿Y con qué te quedas, pues, no? ¿Con qué te vas quedando? Y este pensador decía, mira, tú lees el libro, no sé, es un libro de autoayuda, es un libro de filosofía, uh-huh, es la Biblia, es cualquier libro, sí, ¿no? Sí. No importa que sea el libro más sagrado que existe, es un libro, ¿no? Y es un pensamiento. Tú lo lees, ves qué quiere decir y no vas y dices tú, ya lo sé, ahora es así, no, uh-huh, reflexiónalo, medítalo, estás lavando los trastes, empiezas a pensar en el libro, ¿no? Sí. Estás barriendo, piensas en el libro, estás haciendo actividades que no requieren mucho pensar, piensas lo que te dijo el libro y entonces dices tú, me quedo con esto yo creo que no, uh-huh, y no decir, sí, porque me lo dice, pues así es y punto, no. Justamente, sí, y eso es lo que veníamos platicando, ¿no? Ya desde antes, que creo que es muy importante no ver como un absoluto lo que te dice el autor, ¿no? O la autora. Creo que es como aprender a desmenuzar la información, ¿no? Es como dices tú, saberlo desde la época, la circunstancia en la que estaba, a lo mejor el autor, y ver como de que, o sea, entender más que nada, ¿no? Comprender el contexto en el que pues se escribió, se vivió, porque como dices tú, si lo señalamos desde la época en la que estamos, pues obviamente pues a lo mejor no todo va a estar bien, o van a haber muchas deficiencias, carencias o cosas, ¿no? Entonces, o tú dices, no, pues es que era obvio, no era obvio. Exacto. Entonces, pues sí, no es justamente como que tomar a lo mejor lo bueno y a lo mejor también buscar que esta información o que este conocimiento o lo que hayamos leído es apropiar a lo mejor lo bueno y hacerlo como algo propio, ¿no? O sea, algo tener exactamente un conocimiento propio de que dije, ok, ya me dijo esto el autor, me dijo esto la autora, yo lo transformo de esta forma y lo apropio, ¿no? De tal situación, ¿no? Entonces creo que también eso es lo bonito de leer, no nada más se trata de leer por leer, sino también entender, comprender y quedarnos, ¿no? Con a lo mejor un mensaje, porque como decíamos, ¿no? Va de perspectivas también, a lo mejor con lo que tú te quedas, con el mensaje tú te quedas, no es el mismo con el que yo me voy a quedar, ni con el que la persona de allá
allá en casita no se va a quedar. Entonces, pues somos personas diferentes, mentes distintas, comprendemos también de formas muy, muy, muy diversas. Entonces, eso es lo bonito y lo mágico, ¿no? El compartir también con otra persona, ¿no? Eso es muy social, sí, claro. Entonces, ahí vemos también otro beneficio, ¿no? A lo mejor reunirse también en clubs, ¿no? Generalmente tienen clubs de lectura a veces. Entonces, compartir estas perspectivas, porque creo que también así nos enriquecemos, o sea, sí, claro, muchísimo. Y no sé, por ejemplo, una línea, a ti te gustó esto y a mí me gustó esto, y entonces, como lo ves desde la perspectiva de la otra persona, dices tú, yo no había visto eso. Exacto. ¿No? Sí, y eso es muy como impactante, porque es como te dices, no, o sea, a lo mejor yo vi esto, que para mí fue así como revelador, y de repente llega otra persona y es como que te saca otra cosa todavía más impactante, y tú te quedas, wow, o sea, asombrado realmente, ¿no? Entonces vemos, pues realmente el impacto, ¿no? Que tiene este hábito, ¿no? De leer, justamente. Sí, exacto. Y pues esos son algunos de los beneficios, o sea, hay muchísimos más beneficios, ¿no? Pero los que nosotros queremos compartir son estos. Y hablando un poquito de los libros muchas veces o actualmente está teniendo una evolución, está cambiando, ¿no? Estamos dejando un poquito el papel de lado y estamos metiéndonos mucho en la tecnología, ¿no? Decimos que están más seguros hasta que se cae el servidor y ya valió todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios reales que hay entre un libro físico y un libro digital, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Tener un libro aquí o tener un libro aquí? Exacto, a ver qué encontramos por ahí. Pero sí, bueno, lo principal, pues sabemos que históricamente, ¿no? Venimos manejando pues esta situación de que toda la información se plasme, como ya veníamos comentando, pues siempre en bases tangibles, ¿no? Sí. El hecho de que fuera a lo mejor primero en piedra, a lo mejor después en papiro, después ya fue evolucionando un poquito más, y pues tenemos los formatos que hoy conocemos, que pues son los de pues de hojas, ¿no? Sí, hojas de papel. Exactamente, hay, ¿no? Diferentes versiones de bolsillo, versión de pasta dura, pasta blanda, ¿no? Con tintos cantados, los tintos cantados, y pues mil formas, ¿no? De cómo encontrar una misma lectura en diferentes formatos, ¿no? Y justamente pues hablamos de que a lo mejor tener un formato físico puede ayudarte a lo mejor a una mayor concentración, porque creo que pues a lo mejor a muchas personas no se logran concentrar desde una tableta, desde un celular, desde una computadora, el leerlo. O cansa la vista también. Exactamente, ¿no? Entonces vemos que pues a muchas personas les va a gustar más el formato en físico. Por a lo mejor de la comodidad de tenerlo, o sea, de ser tangible, de que puedas pasar las páginas. Sí, recuerdo que mi hermano agarra y saca un libro y empieza... huele a libro nuevo, dice. Y luego lo agarra a los viejos y le hace, ahora huele al libro viejo. Oye, pero y a él le gusta, o sea, sí. No, ese hombre se agarra a comprar libros, y las ventajas es que pues tienes una comprensión lectora y lo puedes rayar, o sea, sí, yo sí soy de los que no lo rayas así como tal, o tachas y todo eso. No, pero sí, por ejemplo, yo vas comentando, ¿no? Dice aquí hizo esto y a ti te da risa, pues pones ahí ridículo, ¿no? O qué coraje, y lo vas leyendo y por ejemplo lo compartes a alguien más, y entonces vas viendo las anotaciones que va teniendo la persona y dices tú, wow, así piensa esta persona. Y esto es bastante sorprendente, o sea, es como a lo mejor, como veníamos comentando, ¿no? La emoción de lo que vas leyendo, que es como lo primero que te cruza aquí, es como que esa nota de que esto me dio risa, o cuestionas, ¿no? A lo mejor ciertas decisiones de un personaje, es como que lo apuntas, y ya luego fíjate que a mí me pasa mucho cuando termino de leer un libro. Yo siempre he sido de las que, bueno, no siempre, agarré la costumbre hace como 3, 4 años de empezar como a subrayar, ¿no? De a marcarlos y poner... Lo que más te gustó. Exactamente, ¿no? Y ya ponle tú que actualmente agarro esos libros y es como que les doy así como así, o sea, que los agarro y les doy una ojeada así, y me detengo donde a lo mejor me llama la atención algo que subrayé, una frase o algo. Y es como que yo digo, ¿por qué lo subrayé? O sea, ¿qué fue lo que yo vi ahí? ¿Qué pensaba en ese entonces? ¿Qué pensaba en ese entonces justamente, no? Y es como que eso también es lo mágico de tenerlos en físico, porque te permite a lo mejor de que compararnos, a lo mejor cuestionarte de que ¿por qué subrayé esto? ¿En qué momento que estaba pensando, no? Como que te lo cuestionas y a veces te entra también ganas nuevamente de volver a releer el libro, la novela, lo que sea.
Entonces es bonito, o sea, porque es como que pues, luego lo ves con otro pensamiento, otro criterio, otra forma de razonar las cosas y ahí te das cuenta, ¿no? De ese crecimiento que has tenido, pues a lo mejor a nivel cognitivo, ¿no? Como ya veníamos viendo, de reflexión. Entonces sí es padre tenerlos. Es padre tenerlos en físico. En físico, así es. Desventajas de tenerlos en físico: ocupan espacio, te pueden mojar. Sí. No siempre están disponibles las ediciones que tú quieres, como las quieres. Y lo más importante, cuestan dinero. Muchos de los libros son caros, ¿no? Muchos son muy económicos, de hecho, ¿no? Sí. Entonces, pues ya va a depender de la editorial, va a depender mucho de dónde los compres. Por ejemplo, aquí en Tuxtepec vino un puesto de libros ahí que estuvo en el parque. Sí, ¿no? Así es, sí, y ahí me compré uno. Sí, yo vi a mi hermano que compró un montón. Compulsivamente. Y la verdad es que un libro nunca es caro. Nunca es caro si los lees. Si no los lees es carísimo, pero si los lees, nunca un libro es caro, es un tesoro, pues, ¿no? Así es. Entonces, concuerdo hay que valorar esa parte, ¿no? Y la otra es los libros digitales, ¿no? ¿Qué son? Libros que se leen, pues en este caso en el celular, tablet, computadora, ¿no? Dispositivos como, pues digitales, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita tenemos los formatos que son las Kindles, ¿no? Creo que es donde usan para leer. Generalmente creo que ahí se descargan como que todos los libros y ya las puedes usar creo que para otras cuestiones, pero principalmente es para leer. Prácticamente es un formato un poco más amplio que el celular, pero más pequeño que una tablet, entonces pues como que te facilita, ¿no? Sí, esta parte de hecho, en teoría no te cansa, pues. Ajá, ¿no? Justo, porque tiene muchas configuraciones que te permiten precisamente como que no se agote tanto tu vista y como que pues ahí le vas ajustando tú, ¿no? De acuerdo. Para que entiendan los que nos están escuchando, los de las Kindle son como unas pequeñas tabletcitas o celularcitos. Ajá. Pero ahí no puedes hacer nada del celular, o sea, literal, son puros libros. Sí, literal. Puros libros. Ahí metes todos los libros que vas descargando y lo vas leyendo como en un iPad, pero no tiene como que la textura de un iPad, sino que se siente hasta durito, se siente raro, pues. Sí, ¿no? Justo. Esas, pero sí, ayudan mucho. Mi prima tiene uno de esos. Yo he querido uno también. Sí. Y justo te ayuda como que es esa facilidad a lo mejor también de traerla todo el tiempo, porque creo que a veces es un poco más complicado pues cargar con un libro dependiendo también de pues del grosor. Nosotros hoy cargando un montón. Sí, la verdad. Pero todo sea para el programa. Entonces, pues sí, no vemos que es más fácil a lo mejor cargar una Kindle del celular, la tablet, sí, claro, que pues cargar pues no con 200, 150 gramos más en tu bolsa. En tu mochila. Entonces pues esa es una también de las ventajas, ¿no? Que es accesible o es más fácil como llevarlo, transportarlo. Y más barato, de hecho cuestan más barato los libros digitales que los libros físicos. O sea, un mismo libro, si lo compras por ejemplo en estas tiendas que los venden, no voy a decir la marca, pero donde los venden. Yo ya le iba a decir. Donde los venden, si te vas digitalmente, el mismo libro digital sale más barato. Sí, y de hecho fíjate que ahorita que lo mencionas, por ejemplo, el hecho de que tú compres un libro en físico implica tanto el costo del libro como el del envío, o sea, el del transporte, o sea, que te llegue a tu casa o te llegue a cierto punto de entrega dependiendo la empresa empresa transportista. Entonces pues sí es un costo más, entonces pues vemos que sí sale o resulta un poco más accesible la cuestión de comprarlos en digital, porque pues no te cobra pues comisión, ¿no? Extra, más que la del costo del libro como tal, ¿no? Sí, esas serían pues como que las ventajas más grandes, ¿no? Y las desventajas de tener un libro en digital, pues más que nada la fatiga visual, ¿no? Sí, la fatiga visual y un poco las distracciones, ¿no? Que te llegan notificaciones, que te llaman, y como sabes que es el celular y multitarea, entonces como que lo pauso acá y regreso, ¿no? Pero siento que a lo mejor no se disfruta del todo, ya va a depender de la persona, ¿verdad? Pero pues igual no vemos como que esta como desventaja hasta cierto punto. Sí. Fíjate que ahorita igual hablando de los formatos en los que se presentan actualmente pues los libros o las lecturas, también están los audiolibros. No lo había pensado, pero ahorita sí, que me cayó el 20 y dije otro, los audiolibros. Oye, sí es cierto, yo he leído varios, bueno, técnicamente no es leer, sí, he escuchado varios audiolibros que sí están pesaditos y dices tú, wow.
De hecho, apenas estaba leyendo, hablando de esto, estaba escuchando un libro de, bueno, desde lo que yo creo desde mi fe, yo estaba escuchando uno que se llama Ana Catarina Emmerich, unas visiones, pues, ¿no? Pero que ahí siempre cuando son visiones como que es mucho y son unos librotes así y empiezan no, están muy pesados. Entonces lo empecé a escuchar y justamente había pedazos donde yo me lo estaba imaginando y seguía hablando el audiolibro y me regresaba porque dije, ya me perdí. En lo que imaginaba como que se me fue el hilo, ¿no? De todo lo demás. Sí, eso es una desventaja. Apúntala ahí. Sí, pero realmente, o sea, siento que en lecturas a lo mejor complejas no recomendamos de que audiolibro porque pasa esto, ¿no? A lo mejor te englobas tanto en reflexionar una parte que te llamó la atención y como que el audio sigue corriendo y como que no te va a esperar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor te logras perder ahí. Pero pues a lo mejor en lecturas un poco más sencillas, pones tú de, no sé, ciencia ficción, algún libro un poco más práctico, más entretenido, como que vas agarrando el libro ajá, rápido. Justo, ¿no? Entonces, exacto, no hay forma a lo mejor en la que te pierdas o te pierdes lo mínimo y ya como que más adelante viene un poco más del contexto, ¿no? Entonces, esa podría ser, pues igual una ventaja a lo mejor si eres una persona que está muy ocupada en su día a día y no tienes como que esa oportunidad de, pues, de leer, ya sea en físico o en digital, pues también esta otra opción, ¿no? Que son los audiolibros, que también pues sacan de un apuro a veces. Súper ventaja, la verdad es que mientras estás ocupado tú estás reflexionando en tu cabeza todo lo que te está diciendo el chicha de... Exacto, entonces pues igual hay otro formato en el cual también se puede pues escuchar una lectura, ¿no? Y ya tener el conocimiento del libro. Exactamente. Entonces, pues igual para que pues quienes a lo mejor no se han dado la oportunidad de leer un libro, pues pueden escucharlo, ¿no? Entonces siempre empezar a lo mejor con algo sencillito, no tan práctico, digo tan complicado, pues igual, ¿no? Hay para que lo tengan en ese formato, ¿no? Sí, claro. Exacto. Y pues bueno, vamos a ir a un último corte antes de cerrar y ahorita les explicamos por qué tenemos todo este reguero aquí en el libros. Así es. Y sobre todo unas recomendaciones, un poquito de nuestra experiencia personal y todo eso en el siguiente bloque, ¿va? Entonces los esperamos, no se vayan. Hola, ya estamos aquí de regreso en su programa De la Mano con la Hispano Radio, en el último bloque. Qué rápido se pasa el tiempo, la verdad, cuando se trata de algo que te gusta y te apasiona. Te gusta y te apasiona muchísimo. Qué rápido se va el tiempo, la verdad. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Ya venimos hablando un poquito de lo que viene siendo por qué se conmemora el 23 de abril, Día Mundial del libro y los derechos de autor. Así es. ¿No? Ahí venimos diciendo por qué se regala una rosa, un libro, nos regalan una rosa y un libro. Así es. Aprovechando. Veníamos hablando de los beneficios de la lectura y de cuál es los pros y contras de las diferentes maneras de obtener este conocimiento, ¿no? Así es. En conmemoración de este tema que es... un mundo en cada página, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita vamos a realizar una pequeña dinámica. Okay. ¿Cuál es esta dinámica? Rebe, ¿cuáles son los libros o dentro de los libros que tú has leído? Puedes recomendarnos un libro, decirnos un poquito de qué trata, por qué lo recomiendas y para qué público va dirigido este libro. Ay, qué fuerte, qué gran tarea, qué gran responsabilidad. Pero bueno, yo traje aquí varios libritos. Okay. Yo siento que, pues, yo empecé a leer prácticamente en la primaria, pero pues precisamente creo que cuando empiezas a leer a veces por imposición, ¿no? Entonces creo que yo en esa época, pues gracias al maestro, pues sí nos daba buenas lecturas, fíjate, me acuerdo de haber leído, no sé, uno que se llama El de la peor señora del mundo, eran lecturas sencillas, fáciles, ¿no? Sí. Entonces como que eso empezó a despertar un poco mi interés, no sé, luego empecé a leer la de el diario de Greg. Esa saga de libros también muy buena, me gustaba, me reía, lo disfrutaba y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sí, a pesar de en la lectura que disfrutes, ¿no? Porque pues de nada sirve a lo mejor que esté leyendo y aprenda esto si no lo disfruto, ¿no? Del todo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo, una de mis últimas lecturas ha sido que es Quedará el amor, de Alice Kellen. Generalmente yo suelo leer novelas románticas, poco de las que me dejan así como que conocimientos específicos, no sé, a lo mejor de que literatura clásica o
científicos, como que esta cuestión de las novelas históricas, como que muy poco, pero por ejemplo esta tiene la peculiaridad justamente de que nos habla de cómo una pareja que vivía en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene que enfrentar diversas situaciones porque pues es como poner en pausa esa relación que estaba empezando y que por del destino, la vida, pues se tiene que ver en pausa, ¿no? Por la guerra. Y más adelante esta historia tiene la peculiaridad también que se narra en dos tiempos, como que en el pasado y en el presente. Entonces, en el presente tenemos o conocemos a esta chica que se llama Margot, que es una enfermera que trabaja pues en un hospital donde ya están las personas que pues ya están a nada de fallecer, ¿no? Entonces encontramos ahí a Cedric, que precisamente es nuestro protagonista que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y que pues estos dos personajes empiezan a tener una interacción, una relación de amistad, y aquí pues vamos a ir descubriendo cómo es que se dio toda esta historia y cómo Cedric vivió en la Segunda Guerra Mundial y cómo, a pesar de todas las adversidades que tuvo, la vida tan difícil que tuvo, logra encontrar a lo mejor pues logra hacer una vida, a lo mejor no con la persona que quiso, pero pues más adelante vemos cómo esta bonita amistad entre Margot y Cedric pues va dando frutos. Entonces es una lectura que yo recomiendo principalmente a lo mejor para un público adolescente, porque pues a lo mejor a las personas un poco pues más grandes, no sé, a lo mejor adultos mayores, quizás no logren conectar tanto, pero pues igual considero que pues si eres una persona a lo mejor que te gusta el romance, la cuestión de un poco del contexto de la historia de la Segunda Guerra Mundial y todo la cuestión de cómo es dejar ir a veces a una persona y volverla a encontrar en un futuro, también lo recomiendo. Entonces ese libro me tuvo al borde del llanto literalmente en las últimas 100 páginas, entonces para que lo tengan en cuenta ahí. Pero sí, realmente creo que es uno de mis últimos libros que han sido mis favoritos, entonces por esa razón yo lo recomiendo, y pues ha sido una lectura que me gustó bastante, que disfruté muchísimo, entonces pues sí, lo recomiendo, me ha gustado bastante. Igual es de la autora de Alice Kellen, así que ahí por si quieren algo nuevo, no sé, algo pues fuera de su zona de confort, pues aquí tienen este librito, esa recomendación por parte mía. Ok, gracias, Rebe. Sí. No, pues muy bien. Yo recuerdo, bueno, ahorita que estás diciendo que le empezaste a leer desde que estábamos en la primaria. Sí, en la primaria, ¿no? Sí, fíjate. Tiene mucho que ver, mucho que ver inculcar el hábito de la lectura cuando una persona que obviamente lee y que pone a los demás a leer, te pone qué leer, o sea, porque cuando uno va empezando, la verdad es que uno no sabe ni qué leer. Exacto, sí. No sabe si te van a gustar las comedias románticas y cosas de terror, si te van a gustar lo científico. Sí. No sabes, la verdad, ¿no? Poco a poco lo vas descubriendo. Sí, yo me acuerdo que a mí no me llevaron por ese camino y yo empecé a leer ya a la edad de 18 años, o sea, ya muy grande, ya, ¿no? Ya, sí, o sea, sí leía fluido, pero no me gustaba leer. Okay. ¿No? Sí, ahorita he leído un montón, pero por un solo libro. De hecho, no lo tengo aquí porque lo presté, sí lo tengo en físico. Rayos. Pero lo presté, de hecho se llama Como agua para chocolate. Fue el primer libro que leí. ¡Órale! ¿Lo has leído? No. ¿No? Te lo recomiendo, Revisa, lo recomiendo a okay. todos los que nos escuchan a través de la radio o de Facebook, ¿no? Uh-huh. ¿De qué trata este libro? Laura Esquivel es la autora. Lo sitúa en México en el año 1910, 1912, 13, uh-huh. que es la época de la Revolución, ¿no? Okay. Entonces, y justamente la autora empieza el libro con una narración de la nieta de la niña de la que se habla ahí, ¿no? Okay. Tita de la Garza es la abuela de la niña que empieza a narrar la historia, ¿no? Empieza cortando una cebolla y empieza diciendo, no, pues mi abuela me decía que me pusiera una cebolla porque así ya no lloras, y empieza a narrar, ¿no? Ajá. Y bueno, y empieza a decir cómo es la historia de Tita, cómo es que se va desenvolviendo los personajes, uh-huh. y en general, o sea, si han visto la serie en HBO, más o menos relatan, sí, creo que es lo más fiel, la verdad es que me gustó más la serie esta que la película, okay. ¿no? En mi cabeza Tita está hermosa, pero y está muy guapa la actriz que está poniendo ahí en HBO, y la verdad es que primero lean el libro y ya después váyanse a la serie. Exacto. ¿No?
y cuentan una historia muy, muy chida. La verdad es que a mí me fascinan las comedias, lo romance, pues, ¿no? Lo romántico. Y es una historia de romance un poco agridulce, porque cuando dices, son 12 capítulos, uno por cada mes del año, ¿no? Entonces hasta están cortitos, pues, y están muy digeribles. La verdad es que es una lectura para los que apenas van empezando a leer. Increíble. Para los adolescentes son lecturas muy sencillas, muy fáciles de leer, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en ese sentido, a mí no me costó nada de trabajo leerlo, ¿no? Y lo disfrutas, vas viendo que el personaje hace esto, Tita va con el novio, la mamá no quiere al novio porque él es la más chica y ella se va a quedar a cuidarla a ella, y tú decías, ay señora, me cae mal, ¿no? Sentía ese coraje. Sí, así como porque hace eso, y vas viendo los personajes, te vas adentrando. Y cuando parece que el capítulo va a terminar en un final feliz, el capítulo, no todo el libro, se corta y pasa algo malo y dices tú, ¿por qué pasa eso? Sí, y te mantiene enganchado también. Y te mantiene bien enganchado. Al final no se los voy a contar, pero está muy chido. Léanlo. Es un libro muy, muy bonito, ¿no? Otro de los libros que es muy fácil de leer, la verdad. Yo investigué, yo dije, ¿cuáles son los mejores autores, no? Y me ponían ahí, el del Señor de los Anillos, me ponían a Shakespeare, a Miguel de Cervantes Saavedra, del Quijote de la Mancha, me ponían a muchos autores y muchos que eran filósofos, pero que escribieron lecturas, o sea, historias, novelas complejas. Yo le decía, ¿y J.K. Rowling de Harry Potter? Y me dice, no es una autora que se le reconozca tanto, pero es una autora que ha escrito una serie de novelas muy, muy popular. ¿Por qué? Porque dentro de los adolescentes, el libro de Harry Potter es un libro muy sencillo de leer, muy sencillo de entender, y si tú quieres adentrarte en este mundo de la lectura, es una lectura muy sencilla. Tampoco es así aburrida, no es aburrida. ¿Te gustan las películas? Te va a gustar el libro. Tiene más detalles. Sí, justamente. ¿No? Y más que nada porque tiene el factor de la fantasía, ¿no? Y creo que también eso es algo muy, muy importante de recalcar, porque pues es como que te da paso a la imaginación. O sea, tú vas leyendo y te imaginas el escenario, las personas, los personajes, ¿no? Más que nada. Entonces también ayuda mucho esa parte que sea pues fantasía, ¿no? En su principal género, ¿no? ¿Otro libro que nos recomiendas, Rebe? Pues fíjate que uno que también yo tenía y que creo que ha sido de esas lecturas que creo que a pesar de que pase el tiempo, se interpreta o se comprenden cosas cada vez que lo vas leyendo, y esa es la de El Principito. Esta novela pues es sumamente pequeñita, realmente chiquitita, o sea, no tiene muchas páginas, bueno, dependiendo del formato en el que lo compren, la edición también, ¿no? Pero esta lectura pues prácticamente es, bueno, aquí dice que es una fábula infantil. Entonces principalmente pues a lo mejor va dirigido a un público más pues de niños chiquitos, pero yo siento que lo puede leer cualquier persona en cualquier etapa de su vida. De hecho el autor dice, este libro está diseñado como para un niño, pero no es para los niños, es para los grandes. Exactamente, créeme que sí, porque yo me acuerdo cuando lo leí una primera vez cuando tenía creo que 13, 14 años o más chiquita, no recuerdo. Y al principio era como que pues lo leía, pero no alcanzaba a entender. O sea, yo me acuerdo que había maestros que comentaban respecto al libro y comentaban cosas que yo no había entendido en su momento, y era como que yo decía, ¿leímos el mismo libro o por qué entienden cosas que a lo mejor yo no vi, no? Pero ya cuando lo leí nuevamente, a lo mejor con 17, 18 años, fue diferente. Creo que las situaciones que vas viviendo en tu vida muchas veces como que a lo mejor se reflejan aquí, o comprendes de acuerdo, como tú decías, no comparas la situación de aquí con la actual o con la realidad que estás viviendo, y creo que eso es como pues mágico y sorprendente ver cómo el contenido que hay aquí puedes interpretarlo en diferentes etapas, y creo que te deja un mensaje cada vez que lo relees. Entonces siento que es una lectura muy, muy, muy bonita, muy especial, porque creo que le habla, si eres una persona adulta, le habla a ese niño chiquito que a lo mejor que tuvo muchos sueños, muchas aspiraciones, que aún así puedes, a pesar de que ha pasado el tiempo, puedes lograrlas, puedes alcanzarlas, y creo que es bastante conmovedor. A mí la verdad, yo cada vez que lo leo
Inclusive creo que hay una película por ahí, una adaptación que salió ahí por en el 2000, creo me parece, por ahí, que cuando yo vi la película también me hizo llorar, o sea, realmente sí te creo. Llega un punto en el que, no sé, estás en la etapa a lo mejor ya después de la adolescencia, en la que realmente ves como que, o vives esa lectura o la película de una forma en la que te llega mucho, de acuerdo a las situaciones que hayas vivido, ¿no? Entonces creo que es una lectura muy fácil, de verdad demasiado facilita de leerla, de interpretarla pues ya va a depender, ¿no? En la etapa en la que te encuentres o las situaciones que hayas vivido, pero pues yo la recomiendo muchísimo, igual si vas empezando, si quieres leer algo cortito, pero pues que te va a impactar de verdad demasiado y que te va a hacer reflexionar sobre todo, ¿no? Entonces... Te vas a reflexionar mucho, muchísimo. La verdad, sí. Entonces, por dos. Sí. Entonces es un librito que yo recomiendo. Ahora vamos a hablar de un libro que traemos los dos. Ella trajo y yo traje esta versión. Se llama Orgullo y Prejuicio. ¿Se han visto la película? Es de Jane Austen. La verdad, está muy, muy bueno. Es un poquito tedioso al principio, porque como que te van presentando los personajes de una manera muy precisa, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que hacen, y cómo es que en todos estos personajes se van entrelazando y van haciendo la historia. Y para no hacer grande la historia y para que lo alcancen a leer, es mucho de esto, mucho de orgullo y mucho de prejuicio. O sea, tú ves las motivaciones y sienten algo por dentro y hacen todo lo contrario y dices tú, ¿qué pedo? Justo, ¿qué? O sea, es ¿por muy qué? Sí, ¿no? La verdad que sí. Creo que, como dices tú, no, al ser un libro de época, creo que hay muchas cosas en las que te haces, no sé, te hace enojar, te hace como que cuestionarte, pero también como que buscar esa comprensión de que, bueno, ellos estaban en esa época, nosotros estamos en esta otra, pero sí creo que vives muchas emociones, te cuestionas muchas cosas. Cierto. Y fíjate que algo que tú mencionabas en bloques anteriores de precisamente el programa era que muchos autores no alcanzan a ver el impacto y el reconocimiento que tienen sus lecturas, o sea, sus novelas. Y creo que esta precisamente también fue una. Jane Austen no logró conocer todo el impacto que tuvo su historia y tampoco pues las adaptaciones que tuvieron, entonces, y lo que hoy representa para la literatura también, ¿no? Entonces creo que pues es igual un buen libro que sí a lo mejor cuesta un poquito al inicio porque pues sí es de que mucho contexto histórico a lo mejor. Mucho contexto histórico. Sí, descripciones de de qué categoría es cada familia y bueno, cuestiones. En tal lugar y te ponen ahí los lugares y cómo y eran. muy complicados de pronunciar a veces. Sí, porque somos, hablamos español y es un libro que está escrito en inglés, pues se sitúa en Inglaterra, entonces es normal. Pues. Ándale, bueno, pero para nosotros pronunciar pues ya está más complejo, pero sí, es una lectura pues bastante buena, la verdad a mí me gustó también, fue una de las primeras como novelas de este tipo que yo leí, que igual me encantaron, o sea, siento que igual la cuestión de que vas encontrando ciertos rasgos de tu personalidad en los personajes, entonces te identificas y dices, pues no te juzgo, hermana, yo hubiera a lo mejor actuado de la misma forma. Todo peor. Exacto. Entonces, pues eso también es divertido y es como, dices, ching, o sea, somos igualitos, somos iguales, ¿no? Entonces también es una muy buena lectura también para, pues, ir continuando, ¿no? Con este hábito, entonces... Pues no sé si quieres recomendar o decirnos tú alguna otra lectura que traigas ahí, Oscar. Aquí traigo otro. Yo me acuerdo que cuando estudié filosofía también teníamos un taller de lectura. Y la maestra que ha leído muchísimos libros nos recomendó, ella sí nos llevó por el camino de la lectura así bonito. Nos recomendó este libro que se llama Ensayo sobre la ceguera. Creo que no sé. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Este autor es portugués. Bien, entonces él narra una historia de las personas. Estas personas comienzan a quedarse ciegas y de la nada, no hay un porqué, simplemente todos empezaron a quedar ciegos, ¿no? Y entonces empiezan a depender unos de otros y te muestran cómo le hacen para salir de la situación donde están, porque básicamente se quedaron ciegos en el tráfico, se quedaron ciegos haciendo el súper, o sea, no se quedaron ciegos por un motivo, simplemente se quedaron todos ciegos. Y las personajes no tienen un nombre particular, se diferencian por lo que hacen, no sé, el del carro rojo, no sé, algo así, la señora de las llaves, y entonces ya sabes, la señora de las llaves es esta, y ya te lo vas imaginando, ¿no? Y entonces nadie ve, excepto una persona, una señora que sí tiene la vista.
y nadie sabe que ella tiene la vista. Entonces, de acuerdo, es un libro que es una crítica a la sociedad, ¿no? Una persona que está despierta, una persona que ve y que es consciente de lo que hacen las demás personas, hasta qué punto es ético hacer que las demás personas dependan de ella o no, hasta qué punto ella ve que los demás están ciegos y ella no, pues, ¿no? Y hasta qué punto la sociedad se adapta al estar ciegos, pues, ¿no? Y en base a lo que están ciegos, a pesar de que están ciegos, tienen las mismas necesidades básicas y muchas personas empiezan a hacer de lo peor que pueden hacer aún estando ciegos. Entonces es una crítica a la humanidad. ¿Qué onda? ¿No? Sigues haciendo lo mismo a pesar de no ver, porque tomas por hecho que los demás no ven, ¿no? Moral. Aunque hay una que sí ve. Sí, que sí está viendo todo, ¿no? Sí. Y al último todos recuperan la vista, ¿no? ¿En serio? Y se dan cuenta que pues es una porquería, pues, ¿no? Es una crítica a la sociedad, pues, ¿no? Y entonces es un libro que es una novela y te va contando una historia, pero de trasfondo tú vas viendo y vas diciendo, ok, esto refleja un poquito la sociedad, ¿no? Sí. Es una crítica a la sociedad. Prácticamente, ¿no? Y está muy bueno, la verdad, gracias. Me dejó intrigada esa. Gracias a la maestra Elsa. Y otro libro que yo recomendaría, hablaba mucho, por ejemplo, el Papa Francisco hablaba de la formación de los sacerdotes, ¿no? Y él decía, bueno, estudiaron filosofía, teología, estudiaron esto y esto y esto, ¿ok? ¿Dónde está la formación humana? En libros, en las historias. Crimen y Castigo, o el pensamiento de Fedor Dostoyevsky, que es un ruso, muestra a la humanidad desde su miseria, pues, ¿no? Desde las motivaciones que lo llevan a humanamente hacer lo que hace, ¿no? Y a las motivaciones que hacen que la persona, en este caso, mate a una persona a sangre fría, y después esta persona humanamente siente toda la culpa que recae sobre sus hombros, ¿no? Porque sabe lo que hizo, ¿no? Entonces aquí no se revela una historia así como suavecita y que tiene un final feliz, no. Es una historia humana donde todos nos podemos ver reflejados en algún momento de nuestra vida sin necesitar de matar a alguien, simplemente por el hecho de que yo sí quise algo malo y esa culpa me trae detrás de mí, ¿no? Y es entender la humanidad, pues, entender tu propia humanidad y decir, ok, sé por lo que te motivo y entonces te veo con otros ojos. El chiste no es decir, la humanidad es lo peor como acá, ¿no? El chiste es decir, te entiendo, yo puedo dentro de tus circunstancias llegar a hacer eso también, ¿no? Y no juzgar al otro nada más por juzgarlo, sino verlo desde una manera más humana. Tampoco decir, lo que hiciste estuvo bien, pero sí entenderlo desde la manera más humana posible, ¿no? Entonces las lecturas, no manches, te van dando un montón de pensamientos, te expanden el pensamiento y todo el rollo. Sí, justamente. Último libro que quieras compartirnos, porque si no aquí no vamos a llevar todo. Sí, nos podemos llevar de que todo el programa, todo el día. Pero bueno, una lectura que yo leí hace como creo que 2 añitos es que es el de La vida invisible de Adi LaRue. La verdad no puedo pronunciar el nombre de la autora. Suena francés. No creo que es, no me acuerdo de la nacionalidad, pero es de allá de los países de Europa. Pero justamente este libro a mí me gustó muchísimo porque, por ejemplo, dentro de alguna de los comentarios que hay o que tiene este libro, es que ha sido bastante pues revelador. Por ejemplo, dice, para alguien que está condenado al olvido, Adi LaRue es un personaje encantador e inolvidable y es un placer disfrutar de su historia, donde se evocan precisamente las imposibilidades de vivir para siempre. Por ejemplo, esta historia va más que nada como de esos cuestionamientos que a veces nos hacemos de querer vivir más, porque a veces nos hace falta, o pensar que nos hace falta tener más años para poder experimentar absolutamente todo, ¿no? Y es como tener la certeza de que en algún punto tu vida va a acabar o va a tener un final, ¿no? Y este personaje que es Adi LaRue precisamente como que tiene este pensamiento, esta mentalidad de que ella quiere hacer mucho, pero la sociedad le impone también mucho. El hecho de que se tiene que casar, que tiene que ser ama de casa y que no puede vivir las cosas que ella quiere vivir. Ella vive, por ejemplo, en un pueblito alejado de Francia, precisamente, y a ella siempre ha aspirado como a conocer el mundo, a conocer a lo mejor París, el centro de París,
y esta cuestión la lleva o la orilla a tomar decisiones un poco rebeldes. Aquí nos encontramos, es una historia pues sí, mete ficción, porque encontramos como que ella, bueno, hay una viejita ahí que es la que la anima precisamente como a tener estos actos de rebeldía y de decir como no voy a hacer lo que la sociedad me está diciendo, sino yo voy a vivir y a buscar mi propio camino. Entonces aquí es donde meten a lo mejor la cuestión de estos espíritus, que es donde esta persona le dice a Adi que nunca invoque a los dioses de noche, porque los dioses de noche son los como que, pues los que, pues, lejos de ayudarla, como que le provocan una maldición. Entonces, en un punto de la historia, te digo, estos son de las primeras paginitas prácticamente del libro. A ella la obligan a casarse con una persona, pero ella no quiere porque siente que va a vivir toda su vida enjaulada y siendo prisionera, exactamente, de una vida que no quiere. Entonces, una voluntad que no es su voluntad. Exacto. Entonces, cuando cae la tarde, ella pues se va al bosque, a lo más profundo del bosque, y cae la noche. Entonces ella empieza a suplicar que ella quiere vivir más, o sea, quiere tener más años y quiere poder hacer lo que ella quiera, ¿no? Sin que nadie le diga qué hacer, ¿no? Entonces, pues ella, hace omisión, ¿no?, a la advertencia que le había dado la anciana, y pues sí, invoca un espíritu de la noche. No se nos dice que es este espíritu, cada quien de acuerdo a sus creencias, pues le pone un nombre. En este caso, pues él le otorga lo que quiere, pero siempre con una condición, ¿no? O sea, es como que te doy esto, o sea, te voy a dar tu libertad, los años que me pides, la inmortalidad prácticamente, ¿no? Pero a cambio, nadie va a recordar quién eres. O sea, es como, vas a vivir toda la vida que tú quisiste vivir, los años que quieres vivir, hacer lo que tú quieras, pero nadie, absolutamente nadie va a poder recordarte. O sea, es decir, ahorita tú me ves y tú sabes quién soy, pero para ella era como que si alguien la veía y volteaba la mirada y volvía a verla a ella, ya no sabía quién era. O sea, era completamente que ella iba a vivir mucho, pero en el olvido prácticamente, ¿no? Entonces, sí, una maldición, pues. Exactamente una maldición. Entonces, realmente esta historia a mí me gustó mucho porque aparte de este personaje de Adi LaRue, que es la protagonista, nos va mostrando diferentes, por ejemplo, al inicio de cada capítulo, por ejemplo, aquí les voy a enseñar un poquito. Ahí tenemos como que esas obras de arte o esos pequeños tesoros que se van encontrando a lo largo de la historia, que precisamente guardan relación con Adi. O sea, Adi ha estado prácticamente aquí, se nos dice que Adi ha estado desde, no sé, a lo mejor desde la Segunda Guerra Mundial, y como que los sucesos y el arte que ha quedado plasmado, ella ha estado ahí. Entonces, pero obviamente nadie la recuerda, ¿no? Ya es parte de. Exactamente, es parte de, ¿no? Sí, y justamente sí, la verdad. Y justamente después encontramos a otro chico que también, pues sí, o sea, hizo otro pacto y tuvo una maldición. Entonces vemos cómo estas dos personas, pues, de alguna forma se conocen. Y se van relacionando. Exactamente, pero justamente es una lectura realmente muy buena. A mí me impactó ver cómo o hasta dónde llega el ser humano, ¿no? Por querer más o por la ambición más que nada, ¿no? Y que estamos dispuestos precisamente a pagar pues ciertos sacrificios, a veces sin tomar en cuenta, ¿no?, las consecuencias de ello. Y la verdad es una lectura bastante buena, ¿no? A mí me encantó realmente, y creo que ha sido uno de esos libros que se ha quedado conmigo, o sea, y creo que se va a quedar conmigo por mucho tiempo, porque pues realmente es increíble, o sea, realmente me encantó esa lectura. No, pues sí, me dan ganas de leer. Sí. Así, sí. Si me hubiera motivado así desde chico, yo hubiera leído un montón. Sí, no, pero sí. No, nunca es tiempo perdido, así que exacto, mientras uno lo disfrute, nunca es tiempo perdido. Bueno, pues ya nos pasamos mucho del tiempo. Sí, bastante. ¿Con qué te quedas ya para despedirnos? Pues precisamente creo que me quedo con esta cuestión de que nunca es tarde, como dices tú, nunca es tarde para empezar. Creo que el leer abre puertas también, amplía conocimiento, como decíamos, y nos ayuda como a discernir también esta cuestión de nuestra realidad con un poquito de los conocimientos o las bases que ya tenemos. Entonces creo que nunca está de más pues leer algo pequeñito, corto o muy grande, lo que ustedes estén acostumbrados o lo que a ustedes se les haga más fácil. Ya vimos que también pues gracias o actualmente a las ciencias, tecnologías, pues tenemos distintos formatos, ¿no?, en los que podemos encontrar todo este conocimiento, ya sea pues para seguir aprendiendo más o para pues pasar el rato, entretenernos. Entonces creo que es un hábito excelente
pues que los invitamos, ¿no? Y los exhortamos pues a empezar, ¿no? Con algo Sí, siempre claro. es bueno y con algo que les guste más que nada, ¿no? Porque pues Sí. creo que eso importa mucho, tiene gran relevancia, ¿no? En esta creación de estos hábitos, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, que es algo muy bonito, que se disfruta sobre todo. Entonces, y que pues va a haber muchas historias que te van a impactar, que personajes con los que te vas a quedar, situaciones que te van a hacer pensar aún después de haber leído el libro. Entonces, creo que eso es lo bonito y lo mágico. Entonces, te digo, sí, con eso me quedo yo. Pues sí, yo me quedo también igual con, bueno, igual un poquito diferente, en el sentido de atreverse a leer, pues, ¿no? Uh-huh. Atreverse y preguntarle a quien ustedes consideren que leen y que tiene buenas historias que contar o que sabe de libros, pues que los orienten en ese sentido, ¿no? Más que nada, porque uno cuando va a empezar no sabe nada, sí. ¿no? Y no ponerse triste por no leer como ya leen mis compañeros o esto, el otro, sino empezar, ¿no? Y yo creo que con eso es más que suficiente, pues, ¿no? Y como dices tú, que te guste lo que estás haciendo. Sí, y justo. Pues hasta aquí llegamos al final de nuestro programa, esperando que la profesora no se enoje porque nos pasamos mucho. Como unos 20 minutos. Pero bueno, disfrutamos mucho programa. Y esperemos que lo disfruten ustedes también. Así que los esperamos el siguiente lunes. Va a haber con otros compañeros, va a haber otro programa y espero que también lo puedan disfrutar con ellos, ¿vale? Entonces nos despedimos, nos vemos. Hasta luego.